En el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar con la meditación del libro de Génesis. Estuvimos viendo y considerando la introducción y habíamos visto capítulo 1, versículo 1 y el verso 2. Estuvimos considerando lo que había acontecido en el principio. Habíamos dicho que este fue el resultado de la rebelión y caída de Satanás. Y vimos cómo Dios, en medio de ese caos, comienza a ejecutar su plan. Y vimos en el versículo 2 la forma de nuestro Dios. Dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio del caos, Dios no abandonó su creación, y menos su propósito. Y ese es uno de los principios de nuestro Dios. Así como hay principios divinos, también hay principios diabólicos. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a reconocer. Por ejemplo, la mentira, el engaño, son todos principios satánicos. Y a veces se utiliza, aún en el pueblo de Dios también. Así que aquí vemos uno de los principios, justamente en el libro de Génesis. Habíamos dicho, entre el versículo 1 y 2 no sabemos la cantidad de años o tal vez siglos que transcurrieron. Ese dato no lo tenemos, pero sí vemos cómo Dios comienza a ordenar su creación. Y habíamos leído ya acerca del versículo 2, comenzando en el versículo 2, lo primero que se manifestó, dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que Dios lo primero que va a hacer es iluminar esa inmensa y vacía oscuridad. Así comienza el relato del libro de Génesis. Y estuvimos viendo algunos de estos días y habíamos llegado hasta el día número 3. Estuvimos considerando hasta el tercer día. Y vamos a retomar en Génesis capítulo 1 y el verso 14. Y dice así la palabra del Señor: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, gracias al Señor. Vemos aquí la continuación de lo que ya habíamos estado meditando. Habíamos visto hasta el tercer día de la creación, habíamos dicho que veíamos ahí el cuadro de la resurrección, esa tierra que estaba bajo agua de juicio, ahora le vemos resurgir para el desarrollo de la vida. Y ahora en el día cuarto es otro día precioso en cuanto a la creación. Vemos aparecer en la escena a los portadores de la luz. En el primer día habíamos visto que Dios se mostró a sí mismo como la luz, y Él dijo, sea la luz, y fue así. El comienzo para alumbrar el medio de las tinieblas, Dios mismo. Y ahora vemos aquí, Dios estableció, dice el verso 14, por su palabra, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y dice, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Aquí vemos el desarrollo de los lugares celestiales. Comienza a haber un orden establecido por Dios. Vemos aquí, Dios estableció las lumbreras. Y dice, estas lumbreras sirven para separar día y noche y para señales de las estaciones, los días y los años. Todo esto tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestra madurez de vida. Así en lo natural, día tras día, estación tras estación, habla de los ciclos del desarrollo de la vida. Y así también, cuanto más en lo espiritual. Vemos aquí en el verso 16, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Gracias al Señor por estas lumbreras. Esto nos habla el sol como centro de nuestro sistema solar. Emite una luz constante y propia, y nos habla de el Señor Jesucristo y su luz admirable. Eso es una luz permanente. Y luego vemos la segunda lumbrera, la lumbrera menor que
nos habla de la luna sin luz propia. No tiene luz propia, pero refleja una luz ajena. Y esto nos habla de la iglesia, de este tiempo, con sus fases, con sus etapas y también con su función tan importante. Gracias al Señor por la función que Él mismo le encomendó. Si no hubiera sol, los científicos dicen no habría vida natural, al menos como la conocemos nosotros, no habría. Pero si no estuviera la luna, ¿pensó alguna vez qué ocurriría? A veces pensamos que es simplemente un elemento que está ahí, un adorno para los enamorados, para los románticos. Algunos creen así. Pero si no fuera por la luna, la Tierra no giraría a esta velocidad. Giraría realmente mucho más rápido. Y la forma de vida no sería como la que conocemos nosotros. Estando la luna ahí, la Tierra gira a 107.000 kilómetros por hora. ¿Cómo lo ve? ¿Vio alguna vez un bache, algo? No. Esto estableció nuestro Dios por su palabra. Y Él preparó todas las cosas, así como en lo natural. Todo tiene que ver con el desarrollo de la vida. ¿Cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? El efecto que tiene la luna. Bueno, yo siempre he comentado, si usted ha estado en el mar de noche habrá visto un fenómeno que se llama marea. Eso ocurre en la mayoría de los lugares 2 veces al día. En algunos lugares solamente una vez. Y esa fuerza gravitacional levanta el mar en algunos lugares 50 centímetros y en algunos lugares como Canadá 14 metros sube la marea. Ese es el efecto natural de la luna sobre los mares. Ahora podemos pasar eso a lo espiritual también. Por eso, si tenemos revelación donde las iglesias son establecidas, va a haber un efecto sobre el barrio, sobre la ciudad. Si realmente el Espíritu Santo nos guía, va a haber un gran cambio. Donde el Evangelio es predicado, la luz entra y las tinieblas retroceden. Así que gracias al Señor porque Dios estableció esto. Satanás ha intentado a través de los siglos, por todas formas, dañar a la iglesia. Pero gracias al Señor que pertenece a algo celestial. Y Dios mismo la estableció y Dios la guarda. Por eso estamos aquí. Gracias al Señor. Qué importante si interpretamos correctamente el privilegio que tenemos. También vemos aquí, vamos a volver a nuestra porción. Dice el verso 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Gracias al Señor por su propósito. Su propósito. Estas estrellas nos hablan de los vencedores. Y vemos, según dice el apóstol Pablo, cada una es distinta en gloria. Eso habla de las distintas experiencias de los santos. Su experiencia, su desarrollo y su madurez. Cuando alguien está extraviado en la inmensidad del mar o tal vez en la inmensidad de la tierra y no hay luna, ¿con qué se va a guiar? Con las estrellas. Y eso habla de la vida de los fieles a través de todos los tiempos, han sido guía para nosotros. Gracias al Señor por la vida de cada hermana y hermano que nos guiaron con su ejemplo.
Ese es un verdadero privilegio. El ojo natural, usted piense cuántas veces levanta su mirada para ver las estrellas o para pensar realmente cuál es su función. Las estrellas, como sabemos, tienen su estabilidad, su brillo y su luz propia. Y realmente nosotros aquí no apreciamos eso, pero la gente que vive en las afueras o que anda por el mar de noche, más de una vez se ha guiado por las estrellas. Y gracias al Señor por los fieles. Dios dejó todo previsto para que ninguno se extravíe. Simplemente necesitamos el ojo de fe para ver. Gracias al Señor. Bueno, el propósito, dice aquí, estos versículos leímos en varias ocasiones, dice, para que señorease, Vimos que este es el principio de esta nueva creación, no estoy hablando de la vida de Cristo, sino del nuevo orden que Dios estableció. Y bueno, la palabra creación que vamos a ver aquí en el capítulo 2 nos da la idea. Capítulo 2 de Génesis, el verso 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esa palabra, creados, nos da la idea de alguien que arma algo sobre algo que ya estaba. Esa palabra se utiliza para los que diseñan moda, son creadores, pero sobre algo que ya estaba. Así que de eso está hablando aquí. Dios está preparando todo nuevamente. Habíamos visto con un propósito, y ese propósito ya lo vamos a ver. Así que bueno, el cuarto día vemos los portadores de la luz, los portadores de la luz. Gracias a Dios. Otra cosa que descubrieron los científicos, dice, la luna está llena de cráteres. Por la forma y el lugar donde está instalada y el ambiente donde está. Todos esos cráteres hablan de seres celestes que golpearon ahí. Y ese también es un trabajo de los fieles. Dice el apóstol Pablo, al presente hay quien detiene el trabajo del anticristo. Y tal vez está golpeado, pero es útil en el plan de Dios. Gracias al Señor por los hermanos espirituales. ¿Cuánto tenemos que agradecer a nuestro Dios por su vida? Realmente. Bueno, si aprendemos a apreciar y ver como ve nuestro Dios, la importancia de la vida de iglesia. En Apocalipsis vemos las 7 iglesias de Asia. El apóstol Pablo dice, porque los de Asia me abandonaron, dice. Pero Dios no abandonó a esas iglesias. Dice, el Espíritu habla a la iglesia. Otra vez vemos este cuadro del principio. Dios no abandona. Por más que fueran muy fieles, Dios es fiel. Ellos le abandonaron a Pablo. Pero ¿cómo dice Apocalipsis? Una y otra vez dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que ese es nuestro ambiente, la iglesia. Satanás todo el tiempo pone en duda la palabra de Dios y trabaja con sus espíritus para alejarnos del lugar de bendición. Sin embargo, nosotros sabemos que el número 2 es número de suficiente testimonio. Pero ahí en Apocalipsis encontramos 7 veces la expresión, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que si queremos ser edificados,
Tenemos que aceptar la forma de Dios, la vida de iglesia, y no dejar que el enemigo ponga ideas extrañas. Dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Qué hermoso cuadro vemos aquí. Dios estableció estas lumbreras y dice para separar el día de la noche y que sirvan de señales. Estas representaciones celestes nos enseñan a separar. Así como hace lo natural, nosotros también como hijos de Dios aprendemos a separar lo que está bien y lo que no está bien. Eso también tenemos que aprender. Dios estableció en su sabiduría cada día y cada noche, nos habla de pequeñas etapas. También vemos los meses, unas etapas más grandes, y también vemos los años, otras etapas. Habíamos considerado, los hermanos que congregan aquí, cómo hay varios lugares en el Antiguo Testamento que comenzaron justamente el primero del año hebreo. Hay varios hechos que consideramos, nuevas etapas, y así es nuestra vida, está llena de etapas pequeñas y etapas grandes. Y todo esto estableció Dios en su sabiduría. Él sabe lo que necesitamos. Hay etapas de frío, etapas de noche, etapas de calor y así. ¿Y qué hace eso en la naturaleza? Prepara para el crecimiento, para la madurez. Así que gracias al Señor por las circunstancias. A veces pasamos heladas, soledades, nevadas, pero luego otra vez el ciclo de Dios se cumple. Gracias al Señor que eso no lo maneja el hombre, lo maneja Dios. Así que podemos descansar en su provisión. Bueno, volvemos a nuestra porción, Génesis capítulo 1 y el verso 18. Y para señorear en el día y en la noche. Esto no es un tema menor. Vimos que esto es el resultado de una rebelión. Hay un descontrol aquí en la tierra. La primera mención al señorío le vemos desde el punto de vista celestial. Esto no es señorío humano. Y dice, señorea en el día y señorea en la noche. Nos hace recordar la invitación de Dios para con su pueblo. Dice, para que camines de día y de noche. Dios tiene un propósito y Él desea que lo que Él va a crear tome su señorío. Eso está en el propósito de Dios. Bueno, dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la mañana, la tarde y la mañana, el día quinto. Bueno, aquí vemos el quinto día. Bueno, aquí vemos el desarrollo de la vida en el desierto del agua. Y esta agua habla de nuestra naturaleza o nuestra creación caída. Aquí se van a desarrollar distintas manifestaciones de vida. Bueno, un tema muy interesante, ya venimos leyendo desde el primer día,
la forma en que el Espíritu Santo cuenta el día. Dice, fue la tarde y la mañana de cada uno de estos días. Este día comenzaba a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana era la tarde, y luego era el día. Nada que ver con la forma que conocemos nosotros. ¿Por qué será que Dios estableció así el día? Bueno, ahora en el desarrollo vamos a ver. Dios desde el principio quiso enseñar a su creación, especialmente al hombre, la importancia del descanso. ¿Qué va a hacer si el día empieza a las 6 de la tarde? ¿Qué va a programar? Bueno, enseguida vamos a ir a descansar y luego vamos a continuar. Bueno, ya desde el principio Dios quería mostrar este detalle. Bueno, dice versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, note esta expresión que encontramos aquí. Vemos una conferencia, aquí en el verso 26, encontramos la expresión hagamos. Y vamos a ver aquí el más alto propósito en cuanto a la creación. Los animales no tienen conciencia de Dios. No tienen conciencia de Dios. Pero ¿qué vamos a encontrar aquí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué cosa? ¿Qué es lo primero que Dios tiene en mente y señoree? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, como dije, aquí vemos en esta conferencia, vemos esta expresión, hagamos al hombre. Aquí vemos a la Trinidad resolviendo. El hombre, una creación de Dios con un propósito. Bueno, habíamos visto ya acerca de la caída de Satanás. Y Dios va a preparar una nueva criatura. Y varias cosas vamos a considerar acerca de este hombre, cuál fue el motivo por el cual Dios lo creó. Bueno, es muy interesante ver la forma en que él fue creado. Fuimos creados como una vasija para poder contener dentro. Eso es una de las cosas que consideramos. Por eso, luego de la caída, el pecado produjo un vacío que el hombre natural no sabe cómo llenar. Bueno, eso es una de las cosas que vemos. ¿Para qué fue creado este hombre? Bueno, habíamos visto acerca de Satanás y el lugar de importancia que él ocupaba. Y él ahora va a ser reemplazado. Y también este hombre va a tener una tarea que por supuesto en Adán no se va a poder cumplir. Por eso luego vemos la aparición y que estaba en el plan
de nuestro Señor Jesucristo. Él va a tomar este lugar de autoridad. Y vamos a ver un poco más. Bueno, recibe este cuerpo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreo en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre. Ya habíamos meditado en otras ocasiones, Dios sabía, Él tenía un plan previsto. Y Él ya sabía que este hombre, puesto en ese ambiente lleno de demonios, no iba a poder cumplir ese propósito. Pero Dios, en su sabiduría, preparó así. Y ya vamos a llegar a ese punto también. Bueno, le creó, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, Eclesiastés, capítulo 3, y el versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad. Por eso vemos cualquier hombre de cualquier cultura, de cualquier país, todo tiene una creencia de una vida más allá. ¿Qué será? ¿Es una casualidad? No. Dice, Dios puso eternidad en el corazón. Usted habla con personas de distintas culturas y todos tienen alguna idea de una vida más allá. Tal vez no sabe la forma, la mayoría, pero ya fuimos creados así, eternidad en el corazón. Esa es una de las diferencias con los animales. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nosotros tenemos esa esperanza por causa de la obra del Señor Jesucristo. Un día vamos a dejar este tabernáculo, pero vamos a encontrarnos, como hace poco compartí, yo sé que me espera un cuerpo apenas deje este. Y así cada uno de nosotros. Los animales terminan en su muerte natural. Ellos simplemente mueren y no hay más nada. Pero el ser humano no es así. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 23. Y el mismo Dios de paz, 2 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire si el versículo terminaba ahí, qué problema. Pero no, sigue, hay un verso más. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias al Señor, menos mal que no terminó ahí nomás. Aquí vemos las tres partes que está compuesto
Dice nuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cada uno con una distinta función. El ser humano ha avanzado bastante en cuanto al cuerpo. Hoy la ciencia avanzó y usted va a los médicos, hay especialistas, hasta del cabello, así. Algo del alma, pero del espíritu, muy poco. Solamente por la gracia de Dios podemos encontrar realmente algo que alimente nuestro espíritu. Y solamente a través de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Así que vemos las tres partes en que está compuesto el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Gracias al Señor por las hermanas y los hermanos que alimentan nuestro espíritu por la palabra. A veces no tomamos dimensión de lo importante. En cualquier barrio usted va a encontrar un médico, gracias al Señor por los médicos. Pero ¿cuántos médicos espirituales encontramos? Hay muchos indoctos, como dijo Pedro. Gracias al Señor por los hermanos que fueron doctorados en la escuela de Dios. Vamos a volver a nuestra porción. Aquí, ya la hora se está yendo, pero igual tenemos todavía un poco. Dice, versículo 28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el trabajo que Dios le dio, que tomara control. Bueno, como vamos a ver, Adán fracasó y ahora tenemos la vida de Cristo, victoriosa. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 7 días literal. Vemos aquí el desarrollo de la creación. Aquí en el capítulo 2 vamos a ver un más acabado relato acerca de la creación del hombre y su mujer, para que se cumpliese el propósito de Dios, de que Adán fuese quien señorease, necesitaba una esposa. Y vamos a leer algo, aunque sea como introducción. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios
Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, muchas cosas vamos a ver aquí, simplemente ahora vamos a considerar algunas, ya queda muy poquito tiempo de nuestra hora. Pero como dije aquí en el capítulo 2, comenzamos viendo primeramente el reposo del 7º día. Dios reposa. Él sabe que su propósito se está empezando a cumplir. Este es un comienzo y realmente es admirable la actitud de nuestro Dios. A Él no le importa el caos, no le importa la oscuridad. Él tiene un propósito y va a avanzar. Así que hay esperanza para mí y para usted también. Dios tiene un plan y lo está ejecutando. Por eso, como siempre decimos, miramos la película, no miramos la foto. Imagínense si hubiera un reportero ahí, esos días de la creación, sacando fotos. ¿Cuántas cosas diría? Sobre todo el ser humano, que es tan incrédulo y criticón. Pero Dios tiene su forma. Y así también nosotros tenemos que aceptar la forma de Dios y no dejar que el enemigo, como le vamos a encontrar ahora dentro de poco, ponga en duda la palabra de Dios, porque así fue como comenzó la caída. Aparece el enemigo y pone en duda la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y qué usó la serpiente? Puso en duda la palabra de Dios. Así como fue en el principio, es hasta el día de hoy. Satanás usa la voz y la boca de los impíos, pero también la boca de muchos hijos de Dios para poner en duda la palabra de Dios. Como siempre digo, tal vez no va a decir con su boca, pero va a decir con sus hechos que la palabra de Dios no es eficaz, que la palabra de Dios
no tiene poder hoy. Dice el apóstol Pablo, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Los creyentes que no tiene revelación quiere ver algo impactante, un paralítico que corre, un enfermo de cáncer que se cura, ¿sí? Y nosotros hemos visto eso en la gracia. Pero hay un poder superior en su palabra. Tiene poder. Él abre nuestros ojos y nos traslada de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito del llamamiento a Saulo de Tarso. Los hermanos, dice la comisión de la iglesia, encontramos Mateo. No, encontramos el llamamiento a Pablo. ¿Para qué él fue llamado? Dice, para que abra sus ojos. Y ese es el mensaje de gracia. Nos empieza a mostrar, y el Espíritu Santo a través de la palabra nos muestra el propósito y el plan de nuestro Dios. Así que vemos aquí el desarrollo de esta primer pareja. Dice, Dios proveyó todo lo necesario para la vida natural y así también para la vida espiritual. Gracias, Señor. Mire, si nosotros tuviéramos que conseguir, estaríamos complicados. ¿Dónde vamos a conseguir un sol, una luna? Bueno, Dios se encargó de lo más importante. Ahora nuestra parte es creer y ser partícipe de este llamamiento. Dios tiene este propósito y este privilegio. Hasta aquí nos vamos a ver, ya se cumplió nuestra hora. Que el Señor nos bendiga ricamente.